Buenos días. Buenos días. Como dijo mi hermano, la lectura está en Mateo 9, 27 al 34. Y Mateo 9, verso 27 dice lo siguiente: Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Hermanos, aquí nos habla de dos ciegos. La ceguera era muy frecuente en el Oriente en los tiempos de Cristo, y sus causas eran variadas. Una serie de enfermedades había, entre ellos la viruela, que produce inflamación del globo ocular, y una gran cantidad de infecciones. Había mucha mosca en ese tiempo, una falta de higiene deficiente en los hombres, y además esa inflamación de los ojos se veía agravada por una serie de condiciones que existen en las tierras de Cristo. Intensa luz, polvo muy fino que se parece a la harina, entonces eso agravaba más. Y es por eso que en la Escritura vemos infinidad de gente ciega con problemas de visión. Muy seguido vemos relatos en distintas partes que nos hablan de la ceguera. También había una costumbre, no costumbre muy buena, la verdad, en tiempos de guerra, sacar los ojos a sus enemigos. Y eso les impedía a la gente volver a la lucha. Entre ellos tenemos los amonitas, asirios, babilónicos, incluso los filisteos. Acuérdense que a Sansón le sacaron los ojos. Y eso era para impedir que volvieran a batalla. Pero la ceguera también se ocupa en la Biblia como una metáfora para describir el estado del hombre natural. También se habla de Israel, de la ceguera que tuvieron, para escribir el estado que estaban cuando Cristo llegó. Acuérdense que Juan el Bautista decía: Vos que clama en el desierto, que no había nadie para escucharlo. Entonces, eso es muy interesante. Y en nuestra lectura vemos a estos dos hombres que carecen de vista física. Sin embargo, destaca una buena vista espiritual. Por sobre personas que tenían mejores condiciones físicas, porque tenían vista física, pero tenían mucho más conocimiento. Sin embargo, estos dos ciegos destacan. Los ciegos también en el momento dado eran discriminados. No tenían posibilidad de trabajar, así que la condición era muy mala. Prácticamente eran personas que tenían que vivir de la limosna del otro. Así que muy interesante el tema. Y hay varias cosas interesantes que uno podría enumerar, incluso 4, 5, 6, dignas de observar de estos dos hombres. ¿Y qué actitud tuvieron frente a Cristo? Su petición está lleno de enseñanzas y ejemplos para nosotros, porque nosotros muchas veces observamos a estas personas, pero están ahí para que las observemos y digamos: ¿qué hay para mí? Como les dije, se puede enumerar muchas cosas. Y nos deben hacer meditar: ¿cuál es mi conducción con respecto a Cristo? ¿Cuál es mi actitud frente a ellos? ¿Qué actitud tuvieron ellos? Y una de las primeras que salta a la vista es la sinceridad de ellos. Ellos no ocultaron que querían. Fueron tras de Cristo. Y la sinceridad detrás del Señor es clave. Si no tenemos sinceridad para arrodillarnos y pedirle al Señor, mejor no pedir. El Señor sabe lo que hay en mi corazón. Yo no puedo ser en forma mentirosa invocar su nombre, no. Él sabe. Pero estos hombres fueron con mucha sinceridad. Ellos anhelaban la sanidad física. Y ellos sabían muy bien qué querían, porque reconocían su necesidad. Sabían que no tenían oportunidad con esa ceguera. Hoy día muchas personas ni siquiera están conscientes de su necesidad, y eso es lo más grave. El pastor lo dijo en el mensaje del viernes. Otros sencillamente no quieren acudir a quien puede suplir esas necesidades, pero ellos, sin embargo, persiguieron a Cristo
para solucionar su problema en forma directa. Voy a Cristo directo. El único que puedo ir en forma directa, no necesito más. Ahí está Cristo y acudo a Él. Y decían ellos, ten misericordia de nosotros. El versículo 27. ¿Cuántas veces en nuestra vida da que grande rodeo para pedirles cosas al Señor? Agotamos todo antes de acudir a Él. Yo diría que a lo mejor lo ocupamos como última opción para acudir a Él. Última instancia. Pero ellos le buscaban intensamente y con sinceridad. Claudicamos muchas veces nosotros. ¿Por qué claudicamos frente al Señor con nuestras peticiones? Cuando vemos que no hay respuesta o creemos que no hay respuesta. Ojo, porque el Señor siempre responde. Claudicamos incluso por flojera. Ya nos cansamos de orar. ¿Y cuánto oraste? Una semana. Yo siempre he comentado aquí que una vez escuché a un pastor, a un predicador que hemos tenido aquí en el púlpito, que oró 25 años seguidos por su padre, hasta que se convirtió. Yo en esa oportunidad pensé, ¿cuánto he orado por mi madre? La persistencia del Señor. No somos lo suficientemente pacientes cuando nos inclinamos al Señor para esperar la respuesta, ¿no? La paciencia parece que no es nuestro. Navegamos en nuestros tiempos con nuestro reloj y no con el reloj del Señor. Queremos respuestas inmediatas, pero los tiempos y silencios de Dios muchas veces son respuestas que no sabemos interpretar. No podemos forzar la respuesta del Señor a un tiempo determinado, no. No podemos decir, Señor, respóndeme de aquí a un mes. No, el Señor sabe sus tiempos. Tampoco podemos pedir de acuerdo a lo que nosotros queramos. El Señor sabrá si nos da y si es conveniente para nosotros. Tenemos que tener claro, si queremos solicitar algo al Señor, esperemos sus tiempos. Y también esperemos en su voluntad. Eso es muy importante. Porque pedimos y después nos olvidamos, se haga su voluntad, Señor. Y se hace la voluntad del Señor y no nos gusta la respuesta. No, hay que tener cuidado. Y el relato nos dice que estos hombres lo siguieron. Es muy importante. Y además clamaban a gran voz, o dando voces, como dicen algunas versiones. Nos habla incluso que gritaban. Eso nos habla de la intensidad de su petición, de su ruego. Y nos sugiere el ver una acción continua. No es que gritaron solamente una vez, sino que fueron detrás del Señor y le gritaban y le pedían, ten misericordia de nosotros. Ellos siguieron a Jesús y clamaban en forma continua detrás de Él. No nos dice la lectura cómo lo siguieron. No sabemos cómo lo siguieron. No sé si alguien les ayudó. No nos dice la lectura. Podríamos suponer que alguien los ayudó a seguir al Señor. No lo aclara en nuestra lectura. Porque si observamos con claridad y con atención la lectura, dice que el Señor llegó a una casa. Y hasta ahí lo siguieron. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé. Y cómo haya sido, no sé. Pero nos demuestra la persistencia, la constancia de ellos, por captar la atención en el favor de Cristo. Fueron persistentes y perseverantes en su petición, persistentes en su búsqueda. Sabían lo que querían, sabían muy bien lo que querían. Y es bien interesante la palabra que ocupan, ¿eh? Para su petición. A lo mejor uno ve la condición de ellos, podríamos decir, Señor, danos la vista. No ocuparon esa palabra. Es bien interesante. Ellos solamente clamaron, ten misericordia de nosotros. Traducido también como compasión, ten compasión de nosotros. Ese grito de ninguna manera lo podemos tomar como una exigencia, sino una súplica, lo que debemos hacer nosotros ante el Señor. Súplica, estoy suplicando por algo. Y no es humillarse, porque ante el Señor uno, ¿qué más queda? Es lo más grande que hay. A decir verdad, podemos tener muchas dolencias, preocupaciones, pero uno dice, ¿qué necesito del Señor? Esto necesito. La misericordia y compasión del Señor, eso es lo único que debe bastarnos a nosotros. Lo único que basta. Y la tenemos, ¿saben qué? Poquito, en abundancia. Si alguien dice que no tiene la compasión del Señor en abundancia es porque no ha entendido nada.
Si no fuera así, no estaríamos aquí. No existiríamos. No existiría el mundo si no fuera por la compasión del Señor. La Navidad es una gran muestra de compasión del Señor. Es una tremenda muestra de compasión. ¿Qué decir de la cruz? Una tremenda muestra de compasión del Señor. Uno pide que el Señor venga pronto, ¿no es cierto? Y queremos, hay anhelo en nuestro corazón que venga pronto. Ojalá hoy día, digo yo. Pero que tarde su venida es otra muestra de compasión del Señor. No nos olvidemos nunca, porque el Señor quiere que todos lleguen a la salvación. Algunos hablan de un Dios poco compasivo. Y especialmente cuando toman al Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo, como si fueran dos dioses distintos. Se quejan de sus actuaciones. Y por lo general ese comentario viene de gente que no conoce a Dios. No conoce al Dios revelado en la Escritura. No lo conoce. Porque en toda la Escritura, desde principio a fin, se ve la misericordia y compasión de Dios. Y el que conoce bien el Antiguo Testamento verá que hay más compasión en el Antiguo que en el Nuevo. Me voy a decir. Pero muchas veces, en particular, yo, cuando estudiaba, cuando era estudiante todavía de colegio, me exigían una cosa: llevar la Biblia, pero no a la Biblia entera, solamente el Nuevo Testamento. Sin el Antiguo no existiría el Nuevo. Y el Señor hace muchas soluciones en la cita del Antiguo Testamento. Esa es una cosa que la humanidad no ha sido imponiendo, no, es que es un Dios que no es misericordioso el del Antiguo Testamento. No nos quedemos con esa idea, porque no es así. Porque hace rato la humanidad debería desaparecer. Porque ha traspasado todos los límites impuestos por Dios. Y ahí se ve en las primeras páginas de Romanos cómo hemos traspasado los límites. Pero no observamos la paciencia de Dios. Tremenda paciencia. No podemos decir que el Dios del Antiguo Testamento es menos compasivo que el del Nuevo. Porque no es así. No es así. En lo particular me gusta mucho el Antiguo Testamento. Y no veo a ese Dios que dicen ver algunos. Eso es falso, una apreciación falsa. Una mentira que nos han querido contar. Y que las personas sin conocerlo repiten continuamente. Ojo, lo repiten continuamente. ¿Tú sabes, conoces el Antiguo Testamento? No, no lo he leído. ¿Por qué lo repiten? Es un argumento que no tiene sustento alguno. Lea el Antiguo Testamento y se va a dar cuenta que hay un Dios tremendamente compasivo. Eso se ve en Sodoma. Cuando Abraham le ruega, sí, por 10, por 20, sí, lo perdono. Y no halló nada justo, más que Lot. No digamos que sus hijas y su señora eran justos, yo creo que salieron por la justicia de Lot. Igual que el arca, digo. Por la justicia de Noé se salvaron los otros. Cuando uno reconoce la condición que uno tiene frente a Dios, un pecador, un muerto en delitos y pecados, un enemigo de Dios, créame que solamente su compasión basta. Yo no debería pedirle nada más. Somos muy quejosos, sí, claro, somos muy quejosos. Pero al analizar la condición que uno tiene o tenía, deberíamos ir tras el Señor. Cuando el Señor abre nuestra vista y nos muestra realmente quiénes éramos, y estamos conscientes de la condición cuando el Señor nos salvó, ahí entendemos mejor qué es la compasión del Señor. Como dije, somos quejosos, pero con la compasión debería bastar. ¿Qué otra cosa necesito aparte de eso? Y al parecer estos hombres entendían bien qué significaba la misericordia y compasión de Cristo. Mucho más allá de lo que se comprende hoy día. Hoy día no se comprende eso. La gran mayoría no lo entiende, el mundo no lo entiende. ¿Y qué decir de los dirigentes del pueblo? Había una frase ahí, yo no voy a llegar hasta el fondo de la lectura. Pero si nos damos cuenta, se enojaron. ¿Por qué? Porque el Señor echó un demonio de un mudo. Ellos no podían distinguir nada. Tenían buena vista y no distinguieron nada.
Los otros no tenían vista física y pudieron ver al Señor. En este mismo capítulo, el Señor recibe críticas. También sale un paralítico y recibe críticas. Porque comía con publicanos y pecadores. En este mismo capítulo está el llamado de Mateo, que era un publicano, cobrador de impuestos. No estaba mal cobrar impuestos, lo malo que abusaban del cobro. Ellos cobraban más de la cuenta porque tenían que pagarse por su trabajo. Y abusaban, acuérdense de Saqueo. Por eso eran tan odiados. Entonces le recriminaron al Señor: ¿por qué comes con pecadores y publicanos? Le reclamaban constantemente, no entendían. Por lo general, los más críticos de Cristo no entienden nada de su paciencia, nada de su compasión. Incluso hacia ellos mismos, porque el Señor tiene paciencia y compasión con ellos mismos. Cuando uno no tiene real entendimiento, no entiende estas cosas. Y es difícil ver la compasión del Señor cuando uno no entiende, porque uno está ciego. Y si uno analiza el mismo capítulo 9, 10 al 13, le reclaman: mira cómo come. Y el Señor, ¿qué le dice? No vengo a salvar justos, sino pecadores. Porque esos hombres no reconocieron, esos dirigentes no reconocieron su necesidad, pero estos ciegos sí la reconocieron. Entonces, ¿para dónde voy? Voy detrás de Cristo. Además, comprendieron que era el único capaz de sanarlo. Y estos hombres fueron mucho más lejos, porque no llamaron a Cristo solamente: ten misericordia o compasión de nosotros. Su declaración incluye mucho más. Ellos no solamente gritaban a viva voz o pedían misericordia a Cristo, sino que además lo llamaron de una forma muy particular para entender: ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Qué están diciendo estos nombres? Están reconociendo a Cristo como el Mesías. Están reconociendo a Cristo como el Rey de Israel, hijo de David. El libro de Mateo empieza con la genealogía de Cristo. Y el primer versículo, Mateo lo nombra como hijo de David. Un nombre que muchos entendieron, vieron y no quisieron creer. Y esta es la primera vez que alguien llama a Cristo hijo de David en el libro de Mateo. Después tenemos 6 sucesiones donde lo llaman hijo de David. Acuérdense que Mateo habla del reino. ¿Quién es el rey del reino? Entonces, muy interesante. Los con vista natural no pudieron ver nada, pero los otros vieron claramente. Es increíble esto. ¿Cuántos en esta Navidad, por ejemplo, no distinguirán más allá del arbolito, del pan de Pascua, que no sé por qué se llama pan de Pascua en Chile, de los presentes? El mundo está tan ciego que nos hablan del espíritu de la Navidad, de la magia de la Navidad. Y no pueden distinguir que sin Cristo no existe Navidad. No hay Navidad. Esa Navidad que celebran tan alegremente, pero si Cristo no está, no existe la Navidad. Ignora la verdadera alegría que significa Navidad por la venida de Cristo. En muchas ocasiones me he preguntado, yo creo que también se han preguntado: ¿qué celebran? ¿Qué celebran? Cuando uno carece de vista espiritual es difícil encontrar el sentido de la Navidad. Pero el sentido de la Navidad es Cristo, no hay más. Debo confesar que muchos años no distinguí qué significaba Navidad. Nada, no distinguí nada. Doy gracias a Dios porque abrió mi vista, y yo creo que la de muchos de ustedes también. Y los que venimos de hogares que no eran cristianos, parece que el golpe es más fuerte. Cuando uno distingue qué hice tantos años atrás, cómo abrió mi vista el Señor, cómo pude ver esto. Ese título, vuelvo a destacar, es un título mesiánico, donde se reconoce a Dios como Salvador. El Cristo, que es lo mismo que Mesías, es sinónimo de salvación. Jesús es sinónimo de salvación. Y también nos están reconociendo como Rey. Y ese título asociado a muchos milagros. Y principalmente hay 2 hechos importantes de ciegos. Y hay un hecho posterior.
donde los ciegos también reconocieron a Cristo como hijo de David. Ellos agregaron Señor, más aún, Señor, hijo de David. Son los dos ciegos que cuando el Señor llegó a Jericó lo siguieron y gritaban y los hacían callar. Y ellos seguían persistentemente. Es el mismo, exactamente el mismo relato. Lo siguieron. No es el mismo relato, son distintos. Aquí geográficamente Cristo está en otra parte. Pero la misma condición. Dos hombres ciegos que distinguieron a Cristo quién era, sin verlo. Y ese relato es muy bonito. Está en Mateo 20, 29 al 34, si después lo quieren leer. Pero lo increíble es que los que podían ver físicamente los hacían callar. Y estos hombres insistentemente volvían a hablarle a Jesús. El Mesías podía remediar toda la ceguera de un pueblo, toda la ceguera de un pueblo, pero la dureza del corazón de muchos les impidió ver. Dureza que persiste hasta los tiempos de hoy, que cada día se pone más difícil. Y estos hombres parece que sabían muy bien de las promesas del Señor. Isaías cuenta que el Mesías, aunque tiene una doble cumplimiento, que el Mesías vendría a dar vista a los ciegos, pero principalmente vista espiritual. Muchas veces confundimos con la física, pero en este caso fue física y espiritual. Y sabían muy bien lo que ese título significaba. Todos lo sabían, no solamente los ciegos, todos. Porque sería inexplicable el enojo de ellos cuando alguien lo llamó hijo de David. Hay mucho enojo en ellos, los principales. Cuando el Señor entró al templo y botó mesas, echó a los campistas, ¿no es cierto? Mateo 21, 15. Y dijo que habían hecho de su casa una casa de mercader, ¿no es cierto? ¿Y qué dice Mateo 21, 15? Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron, porque sabían qué significaba ese título. La lectura es maravillosa de Mateo 21, es maravillosa, es indignante. Y el Señor les dice, ¿no habéis escuchado que los muchachos y los que maman perfeccionaron la alabanza? Pero se indignaron. ¿Por qué se indignaron? Porque un título ellos no quisieron reconocer. Sabían muy bien lo que significaba. Sabían muy bien a qué vendría. Y lo hizo. Fueron testigos de eso. Ni aún así creyeron. Ay, los grandes dirigentes del pueblo rehusaron darle el título que pertenecía a Cristo. Sin embargo, estos hombres le dieron el título que le pertenecía a Cristo. Estos hombres, iluminados por el Espíritu Santo, le dieron la designación que lo acredita como Mesías y Rey de Israel. Y vuelvo a repetir, además de ser físicamente ciegos, estos hombres fueron bendecidos por la gracia de Dios. Distinguieron lo que muchos no pudieron distinguir en Israel. Y estos hombres distinguieron y demostraron algo que el Señor siempre nos pide, y pide constantemente. No nos damos cuenta que nos pide. Ellos demostraron fe. Y es lo que el Señor nos exige. A veces decimos, ¿qué nos exige el Señor? Nos exige que creamos. Eso no. La fe es un tema gigante, complejo para algunos, difícil de entender para otros, a veces difícil de explicarlo. Pero estos pasajes son fundamentales para entenderlo mejor. La fe no es solo para salvación. Uno dice la fe, la necesito para la salvación. No es solamente para eso. Es para nuestro diario caminar cristiano. Es parecido a la gracia. Pensamos que la gracia y la fe solamente son para salvación. Pues no hay más gracia ni más fe. Créame que sin gracia y sin fe es difícil caminar los caminos del Señor. Difícil seguirlo, muy difícil. La fe no es solamente para salvación, es mucho más. Sería difícil sostenerse sin fe, sin gracia en los caminos de Dios.
Es difícil, y vuelvo a repetir, vivir la vida cristiana si uno no tiene fe. ¿Qué esperanza hay? Porque sin fe, ¿qué? Sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Es imposible. Hebreos 11:6. Y analiza esos hombres de Hebreos, hombres y mujeres de Hebreos 11, que están en la galería de la fe. ¡Qué tremendo honor! Y pregúntese, ¿es solo la fe necesaria para salvación? Pregúntese, léalo. Si así es, solamente para salvación, no me explico a un Abraham, saliendo de su tierra, salió de Ur, sin saber a dónde iba, y habitó como extranjero, en tierra ajena. Tuvo que comprar la tumba de su mujer. 400 ciclos de plata. Si uno lo calcula, sería hoy día una millonada. Que calcule que son $500,000 de esta época. La compró porque habitó en tierra extranjera. Y habla también de Jacob, de Isaac, su hijo y su nieto, y habla de su mujer también. Murieron sin haber recibido lo prometido. Me refiero a la tierra. Pero sin fe era imposible caminar con Dios. Sale Julio Santiago y te llevo, no sé, a Tailandia. No sé si iría yo. Pero Abraham salió y fue nómade toda la vida. Sin duda la fe de ellos agradó a Dios, con todos los defectos que podrían haber tenido. Nosotros tenemos mucho más, diría yo. La fe no solo se expresa en palabras, sino en acciones. A pesar de las dificultades, siguieron a Dios. Y no me estoy refiriendo solamente a los ciegos, me estoy refiriendo a toda esa galería maravillosa que está en Hebreos 11. La fe no significa exigir a Dios, sino solo una sola cosa es la fe: depositar en Él nuestra total confianza y aceptar su soberana voluntad. A veces me pregunto o me cuestiono, ¿qué tan grande es mi fe? ¿Hay fe cuando el viento sopla a favor y se me acaba la fe cuando me sopla el frente de la cara? ¿Qué es la fe? La fe es fundamental para los momentos difíciles. La fe es fundamental cuando haya momentos difíciles, uno se arrodilla y pide al Señor. Eso es fe. Y también es fe cuando las cosas van bien, porque alabamos al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es imposible. ¿Qué es fe para usted? ¿Qué es fe para mí? Nunca se pregunte eso. Pregúntese, ¿qué es fe para Dios? ¿Cuál es la fe que nos pide Dios? La fe, de repente decimos creer, nomás, no, mucho más que eso. Los hombres que dicen ver para creer. ¿Qué dice Dios? ¿O Cristo en los evangelios? No te he dicho, si crees, verás. Por eso hice la pregunta, ¿vamos a definir la fe como nosotros pensamos, creemos o vemos? ¿O como Dios define la fe? ¿O cree que Dios define la fe por lo que usted cree, piensa o ve? Tomás fue reprendido, tremendo apóstol. Tomás, uno de repente del púlpito no se atreve a hablar de estos personajes, pero fue reprendido por el Señor porque no creyó, tuvo que ver. Mete la mano en mi costado, Tomás. Y el Señor le dijo algo muy interesante, aunque él hace una tremenda declaración. Señor mío y Dios mío, cuando metió, o sea, vio lo que había delante de él. Pero el Señor le dice que eran bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20, 29. ¿Con cuál se identifica usted? ¿Con cuál fe se identifica? ¿Con los que necesitan ver? ¿O los bienaventurados que a pesar de no ver creyeron? ¿Sabe? Si usted tiene fe, verá milagros. Si no la tiene, no verá nada. Y un milagro, les puedo decir que cada uno de nosotros que estamos aquí. Porque cuando una persona se convierte, es un milagro.
Estamos acostumbrados a las grandes señales. Y si usted pide milagro para creer, esa no es la fe que quiere el Señor. No es la fe que quiere el Señor. Eso no es lo que quiere el Señor. Juan 3, 11, 38, 40. Vamos a la muerte de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, de Lázaro en este caso, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Y qué le contestó Jesús? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Cree y verás. No ver para creer. Mateo 9, 27 al 29, en el caso de nuestra lectura, ahí está parte del versículo. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo. ¿Qué les dijo? ¿Creéis que puedo hacer esto? ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces los tocó, les tocó los ojos diciendo: ¿conforme a qué? A vuestra petición, conforme a vuestra fe, o sea, hecho. El Señor demandó fe y el milagro se hizo. El milagro es la respuesta a esa fe. El Señor nos preguntó si tenían cómo pagarle. ¿Tienen cómo pagarme? No, les preguntó: ¿creen? Sí, creemos. Por eso vieron. En nuestra lectura hubo muchas personas que vieron pero no creyeron. Pero sin embargo estos hombres creyeron antes de ver su sanidad. El Señor no había hecho sanidad todavía. ¿Creen que puedo hacer esto? Sí, recién les abrió los ojos. Me encanta la expresión de Job cuando Job habla en 42:3, que lo expresa de una manera muy especial y uno dice: oye, cuando Job después se arrepintió y recién ahí comprendió las maravillas del Señor y pudo ver con claridad. ¿Quién es el que oscurece el consejo? Dice. Sin entendimiento. Por tanto yo hablaba de lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Díganme que no es un cuadro de cada uno de nosotros. La primera vez que quise leer la Biblia no era convertido. Imagínense que leí el Apocalipsis. No sabía de qué estaba hablando. Hasta el día de hoy no sé, porque es complejo el tema. Sé un poco más. El Señor ha dado luz para eso. Pero es imposible. Nosotros cuando no estamos convertidos hablamos del Señor como quien habla de cualquier persona. Cuando uno se convierte, llega la luz al corazón de uno y a los ojos y dice: oh, ¿qué hice? Y empieza a enumerar los pecados, cuántas veces ofendió al Señor con un chiste, con un mal pensamiento. Oh. Sí. Lo que parecía a lo mejor que no entendemos, hoy día lo entendemos. Y queremos remecer a nuestros parientes porque no lo entienden. Pero ¿cómo no van a entender? El Señor abrió el entendimiento de cada uno de nosotros. De repente nos sentimos orgullosos, pasan los años: ay, yo entiendo. Cuidado. No entenderías nada si el Señor no haya abierto tus ojos. Tienes que ser bien humilde en ese sentido. Pero de repente de uno le da rabia. ¿Cómo no van a entender si miran lo que dicen? No. Cuidado. ¿Qué nos queda ahí? Orar, 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 para que el Señor abra el entendimiento. A menudo pensamos que el Señor nos demanda mucho. Pero el Señor solo pide una cosa: cree y créeme, cree y créeme. O le pregunté a una persona alguna vez si creía a Cristo, lo he dicho de aquí desde el púlpito. Sí, sí creo. ¿Creo que vivió? Sí. ¿Crees que murió? Sí. ¿Y crees que resucitó? Ah, no, eso no lo ve nada, no lo he visto. Hasta ahí no me quedó la cosa. No pude seguir hablando. El Señor pide: cree y créeme. En la casa de mi Padre, ¿qué es lo que hay? Muchas moradas hay.
Lo dice el Señor. ¿Y le creemos? Le creemos. La fe es la llave que abre muchas puertas, pero de repente queremos botar las puertas a patadas, porque rara vez andamos con la llave. Rara vez andamos con la llave. El Señor nos exige muy poco, créelo. Lo imposible, cuando uno cree en el Señor, lo imposible parece posible. Las fuerzas se multiplican, uno dice, no sé a dónde saque tanta fuerza. La fe crece, la confianza se afirma, el entendimiento aumenta, las tinieblas se convierten en luz. Alumbra nuestro entendimiento, pero principalmente nuestro corazón. Aunque no tengamos ojos, podemos ver. Se comprenden cosas que para el mundo son locura. Se ve la vida de otra forma. Se ve con la claridad que otorga el Señor. Y créanme que el compromiso llega a ser nada comparado con el Señor entrega. Uno dice, hoy tengo un tremendo compromiso con el Señor. No es nada comparado con Él. Aunque tú hagas el más grande esfuerzo. El Señor subió a la cruz por ti. Y los clavos que me pertenecían a mí los recibió Él. ¡Qué tremendo! Filipenses 2. Obediencia hasta muerte de cruz. ¿Se ha preguntado alguna vez qué significó para estos hombres recibir la vista? Pregúntese. Bueno, déjeme decirle que estos cuadros que vemos aquí son una hermosa ilustración de nuestra propia condición antes de conocer a Cristo. Ese cuadro es. Antes de conocer a Cristo yo estaba como ellos. Es una bella ilustración del poder salvador e iluminación de nuestro Padre Celestial, de nuestras propias vidas. Para entender a estos ciegos, pregúntese ahora, ¿qué fue para usted recibir la vista? Peregrinaba una vez al año ahí por Andacollo, me llevaban una vez al año. Parece que era un niño que tenía muchos problemas, pero era una tortura para mí. Pero realmente cuando uno ve, las ataduras parece que caen. Caen las cadenas, cae todo. Que se siente livianito uno. Pero hay que agradecer al Señor. Ello es un cuadro de lo que significa vivir sin Cristo, sin más la mínima esperanza. Es un cuadro de la ceguera del mundo. Eso es lo que estamos viendo. Y voy concluyendo. Estos tremendos hombres, a pesar de su condición, se esforzaron, siguieron a Cristo. ¿Cómo lo siguieron? No lo sé cómo lo siguieron. Porque lo siguieron hasta la casa. Lo reconocieron como el hijo de David, demostrando que comprendían quién era. Este es el Mesías. Este es el Rey de Israel. Reconocieron su necesidad. Sí, estoy enfermo. Estoy en pecado, Señor. ¿A dónde acudo? ¿Me voy al cerro a esconder? No, voy a ti, Señor. Voy a ti. Fueron sinceros. Pero principalmente respondieron una pregunta muy importante. ¿Creéis que puedo hacer esto? Sí, Señor, fue su respuesta, demostrando su enorme confianza en su persona, reconociendo a Cristo como el Mesías, y vuelvo a repetir, como el Rey de Israel. A pesar de su condición, fueron perseverantes. Su vista física estaba limitada, pero demostraron una tremenda vista espiritual. Lo que otros no pudieron hacer con su buena vista física, estos hombres lo hicieron. No solamente abrió su vista física, su vista espiritual fue ampliada tremendamente. Los hombres piden pruebas y milagros, necesitan ver para creer, pero Cristo nos dice, cree y verás. Cree y verás. La pregunta, ¿qué espera usted de Cristo? ¿Qué espera usted de Cristo? Es una pregunta que con muchas ocasiones se hace, se formula. Pero la pregunta, ¿qué espera Cristo de ti? Muy pocas veces la formulamos. La respuesta a los hombres, ¿cuál fue?
Debe ser la misma nuestra. Lo dice en nuestra estructura. Sí, creo. ¿Cómo responderemos nosotros a esa pregunta? Ay, que Julio necesita muchas pruebas. No. ¿Creemos? ¿Le creemos al Señor? ¿Vivimos por fe, aunque estemos con dificultades? ¿Aceptamos la dolencia de repente? Los golpes de la vida, porque no son golpes del Señor, golpes de la vida que pasa. Todos de alguna manera tenemos golpes de la vida. Pero la fe solamente cuando estamos alegres, cuando vinimos a cantar el viernes, o cuando hay dificultades también. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y termino con el versículo, uno de los versículos ahí, pero voy a leerlo, Mateo 9, 28 al 29. Porque es el centro de nuestra meditación y nos debe seguir dando vueltas en la cabeza. Y llegado a la casa, vuelvo a repetir eso, lo siguieron hasta la casa. ¿Qué casa? No sé. No sé. Vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Padre Celestial, sinceramente creo interpretar a muchos hermanos hoy. No solamente lo digo por mí, Señor, aunque lo debo confesar, Señor. Perdóname, Señor, porque mi fe no ha sido como tú la exiges, Señor. Perdóname porque muchas veces he dudado. Perdóname porque mi oración ha sido el último recurso muchas veces, Señor, y no confío en ti, Señor. Gracias porque has abierto mi vista, Señor, y puedo ver y puedo distinguir. Puedo regocijarme, pero también puedo contestar mi corazón y decirte, Señor, sí, en muchas ocasiones he pasado por alto muchas cosas que me dices, Señor. Ayúdame a entender, a comprometerme contigo, como tú te comprometiste conmigo, Señor, y lo has hecho hasta el día de hoy, Señor. Estás en el cielo orando por mí, Señor. Háceme entender, Señor, qué significa fe, Señor. No quiero leerla en Hebreos, ese largo capítulo, solamente quiero entenderla, Señor. Comprenderla. ¿Qué significa, Señor? Quiero estar en esta lista, Señor. Anhelo esa fe que tuvieron esos hombres. Anhelo la fe de Noé, la fe de Abraham, la fe de Isaías, Señor. Y cuántos hombres que dieron la vida por ti, Señor. Gracias te damos porque has abierto nuestro entendimiento. Tenemos conciencia de que tu misericordia y tu compasión nos has alcanzado, Señor. Y ayúdanos como iglesia, cada persona en particular, Señor, a comprender esas verdades maravillosas, Señor. Tenemos esperanza que algún día estaremos contigo, Señor, pero esperamos pacientemente aquí. Agradecemos y pedimos todo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén.